de Dios. Buenos días, hermanos, a cada uno de ustedes. Es un privilegio, es un gozo volver a estar aquí reunidos. Si son tan amables, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses y vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Esperemos, bajo la hermosa providencia del Señor, que nos permita terminar este segundo capítulo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Nos ponemos de pie para darle reverencia a su palabra. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y fortalezca su corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Oremos. Amoroso Padre celestial, lleno de gracia y toda misericordia, cuán agradecido estamos en esta hermosa mañana que nos permites estar aquí, reunidos una vez más para ser expuestos ante tu palabra, para que nuestros corazones, Señor, queden desnudos, Padre, y que al mismo tiempo sean redargüidos y alentados. Padre, cuán precioso tú eres. Nos has permitido glorificarte y exaltarte por medio de los cantos. Ahora, Señor, estamos, Señor, aquí para que tu palabra tome lugar en nuestros corazones. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si ustedes recuerdan, a lo largo de todo este capítulo 2, Pablo nos ha estado hablando con demasiada seriedad, y no simplemente para informarnos de cómo va a ser aquel día en el que el anticristo tiene que ser revelado, sino también lo hace con el fin de guardarnos a nosotros mismos. Pablo, en el capítulo 2, hemos leído que nos ha dado advertencias claras, advertencias necesarias para que una iglesia viva en medio de un mundo lleno de engaño. Si ustedes recuerdan, en el versículo 3 nos habla de no dejarnos engañarnos tan fácilmente. En el versículo 3 al 5 nos exhorta a que no seamos olvidadizos. Les pregunta de una manera retóricamente a los tesalonicenses: ¿no os acordáis que cuando ya estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces Pablo les está dando unas exhortaciones a la iglesia de tesalonicenses. No se dejen engañar, no sean olvidadizos, no sean ignorantes y no sean incrédulos, en los versículos 10 al 12. Y hermanos, toda esta información
que Pablo nos da, porque en el capítulo 2 muchas personas de alguna manera lo miran como un capítulo escatológico, donde tratan de mirar cuándo va a ser el día en el que el anticristo tenga que ser revelado, y leen el capítulo 2 y muchas personas se cuestionan y llegan a conclusiones de que probablemente ya está llegando aquel día. Y Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: tranquilos, hermanos, tranquilos. Recuerden que la iglesia de Tesalónica había sido engañada por unas personas que habían falsificado cartas de Pablo y le habían dicho a la iglesia de Tesalónica que el día del Señor ya había llegado. La iglesia de Tesalónica estaba confundida, estaba preocupada. ¿Cómo es posible que nosotros nos hemos quedado y estamos viviendo el día del Señor, conocido como el día de la ira? Y todo esto, mis hermanos, no es para llenarnos de temor, es para despertarnos, para afirmarnos, para que nosotros nos preparemos constantemente. Y ahora, Pablo, después de darnos tanta advertencia, después de mostrarnos el engaño, el juicio y la condenación que va a venir sobre aquellas personas que no creen en el Evangelio, Pablo hace un cambio de alguna manera glorioso. Y lo que hace Pablo ahora ya no está enfocándose en los que perecen. Si ustedes recuerdan en los versículos 10 al 12, Pablo dice que así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Y ahora Pablo de alguna manera cambia el enfoque y dice: ya no vamos a hablar de los que van a ser condenados, ahora vamos a hablar de otro grupo de personas. Y Pablo dice en el versículo 13, nosotros, en la versión Reina Valera dice, pero nosotros. Y esas exhortaciones que Pablo da en los siguientes versículos, ya no desde peligro, sino desde la seguridad que tenemos ahora en Cristo. Hermanos, es como si Pablo ahora nos dijera: ustedes no son como aquellos que perecen, ustedes son amados por el Señor, pero precisamente por esa razón, porque ustedes son amados por el Señor, no vivan inseguros. No vivan como personas débiles. Es lo que Pablo quiere darnos a entender en estos últimos versículos de este último capítulo. Y esto, mis hermanos, no es una idea nuestra, no. En el versículo 15, Pablo está exhortando a los hermanos de Tesalónica, así que hermanos, estar firmes, es decir, no vivan dudando, no vivan tambaleándose, no vivan inseguros en su fe. Y no simplemente una exhortación a la iglesia de Tesalónica, sino una exhortación también a nosotros, de que nosotros no tenemos que vivir dudando de las promesas del Señor. No podemos vivir tambaleándonos, ni tampoco debemos de vivir inseguros en nuestra fe. Y luego Pablo añade: conservar las doctrinas, es decir, aférrense, abracen la verdad, no la suelten. Mis hermanos, un creyente débil en la verdad, un creyente que no está firme en la palabra del Señor, mis hermanos, es un creyente vulnerable al engaño. Es un creyente que se puede dejar manipular fácilmente. Ustedes recordarán la historia que les contaba hace 15 días de Jim Jones, aquel hombre que engañó a alrededor de 900 personas, dándole a ellos una bebida con veneno para que se murieran junto con él. Hermanos, Pablo nos está enseñando algo importante, ¿ok? Pablo nos está enseñando algo vital. No simplemente basta con ser escogidos, no simplemente basta que el Señor nos haya elegido a nosotros, no basta solamente con haber creído.
ahora nosotros debemos permanecer firmes. Y quiero que escuchen esto. Si ustedes hubieran quedado mirando los primeros versículos del capítulo 2, ustedes hubieran quedado con temor, con terror, un mundo engañado, personas creyendo mentiras, Dios entregándolos a un poder engañoso. Y hubiera podido surgir preguntas como, entonces, ¿quién podrá ser salvo de un mundo que vive así? ¿Quién podrá resistir en medio de tanta mentira? Y la pregunta es que nadie. La respuesta es que nadie pudiera resistir a un mundo donde hay tanta mentira. Y es ahí donde Pablo, el apóstol Pablo, levanta su voz pastoral y dice lo siguiente: pero nosotros, decía un hermano, benditos peros, porque hace una gran diferencia. Es verdad que aquellas personas que están en el engaño van a ser condenadas por Dios, pero nosotros, mis hermanos, esas palabras tan llenas de esperanza, no dice Pablo, pero ustedes que fueron los más inteligentes al tomar decisiones sabias. Pablo no está diciendo, pero ustedes que tomaron una mejor decisión a diferencia de las otras personas. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Hermanos, ¿tú sabes qué significa eso? Que aquí no hay ningún mérito humano, absolutamente nada. No hay un mérito humano que nos lleve a la gloria de Dios, o que por mérito humano tú puedas recibir la misericordia de Dios. Aquí lo único que hay es nada más que gracia soberana. Carlos Spurgeon decía, si hay algo bueno en nosotros, todo proviene de la gracia de Dios. Y si no fuera por esa gracia, nosotros estaríamos en la misma condenación que los demás. Yo quiero que tú te pongas a pensar, mi hermano, algo demasiado que importa en tu fe. Pablo está diciendo, pero nosotros somos un pueblo diferente, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Ahora, mi hermano, mientras el mundo está engañado, porque el mundo vive bajo un engaño, Dios tiene a un pueblo amado, ¿ok? Ese pueblo amado es su iglesia. Mientras otros creen la mentira, Dios está salvando a los suyos. Mientras unas personas están siendo condenadas hoy en este momento, otros están siendo transformados. Y eso, mi hermano, cambia todo por completo. Porque Pablo, mis hermanos, tiene algo que explicarnos a ti y a mí, que es demasiado importante para nuestra vida cristiana. Pablo nos está a punto de decirle a la iglesia de Tesalónica acerca de una salvación que nace en la elección de Dios. ¿Ok? Pablo dice,
Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Hermanos, antes de entrar en este punto tan importante y crucial, quiero hacerles una pregunta a ustedes y quiero que la mediten ahí en su mente. ¿Puedes perder tu salvación? Ahora, algunos me dirán, bueno, no podemos perder algo que no hemos tenido. Y es verdad, una persona que nunca ha sido salva no puede perder su salvación. Pero un creyente puede perder su salvación. Y esa es la razón que en este punto quiero explicar cómo es que la salvación nace en la elección de Dios. Y mi hermano, yo quiero que en esta mañana nosotros salgamos redarguidos y salgamos seguros en qué es lo que nosotros estamos creyendo. Porque quiero que pongas atención al versículo 13 y quiero también llegar al versículo 17, que es lo que lo cierra. Porque Pablo dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos. Dios los escogió a ustedes. Ahora, mi hermano, lo que Pablo está haciendo aquí, mis hermanos, es algo demasiado glorioso. Con pocas palabras que Pablo está diciéndonos aquí, nos lleva de alguna manera a ver toda la inmensidad del plan de Dios. No está dándonos una clase Pablo. No, Pablo lo que está haciendo a la iglesia de Tesalónica está de alguna manera reafirmando su fe. Recuerden que la iglesia estaba siendo sacudida por ideas erróneas de otras personas, que Cristo ya había venido. Entonces, Pablo lo que está haciendo, mis hermanos, está pastoreando a una iglesia que tiene los corazones de alguna manera sacudidos, frustrados, abrumados, preocupados. Está quitando el miedo de la iglesia de Tesalónica y está afirmando la seguridad del creyente. Ahora, tenemos que corregir cómo es que muchas personas entienden la salvación. Porque si entendemos mal la salvación, vamos a vivir con miedo toda nuestra peregrinación. Ustedes saben como cuando el padre le dice al hijo, no quiero que hagas esto porque estas son las consecuencias. Y como un hijo vive con miedo, no puedo hacer esto. Bueno, mis hermanos, nosotros no podemos vivir con miedo en nuestra peregrinación con Cristo. ¿Ok? Porque no se trata de llegar con miedo a la gloria. Tampoco podemos vivir inseguros, no podemos vivir como personas débiles, no. Así que yo lo que quiero aclarar, mi hermano, es algo demasiado importante. La salvación no es un premio. ¿Ok? Muchos viven como si la salvación fuera un premio que nosotros vamos a recibir en el día final. Y muchas veces nosotros tenemos la mentalidad, bueno, si soy fiel, Dios me va a salvar. Si yo permanezco fiel, cuando yo acabe mi carrera, entonces Dios me va a salvar. O si yo hago lo correcto, Dios me va a aceptar. Pero yo quiero que escuchen algo. La salvación no es un premio. ¿Qué es la salvación? Mi hermano, la salvación es un regalo inmerecido. ¿Ok? ¿Qué es la salvación? Un regalo que tú no te merecías, un regalo que yo no me merecía, pero que por gracia, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora,
Les quiero dar un poco de clases de español para los que se saltaron aquella clase en la escuela. Pero yo quiero que pongan atención a lo que Pablo nos está diciendo en este versículo de Efesios. Porque por gracia sois salvos. Mis hermanos, ¿en qué tiempo está esta frase, este verbo? Mis hermanos, esta frase está en un verbo tiempo pretérito compuesto. Algo así como, por ejemplo, un antepresente de un indicativo expresando una acción concluida en el pasado con efectos continuos en el presente. En otras palabras más cortas, lo que Pablo nos está diciendo aquí, nos está indicando una acción completada con resultados duraderos. No es algo que se está intentando conseguir, no es algo que vamos a conseguir, sino algo que ya sucedió y permanece activo. Eso significa lo que Pablo nos está diciendo aquí, porque por gracia sois salvos, está indicando que los creyentes reciben esa acción, son salvados por Dios, no la realizan ellos mismos. Es decir, mi hermano, no hay absolutamente nada en ti que tú puedas hacer para que tú puedas lograr la salvación. Tú no puedes lograr la salvación. No puedes. Ya la salvación está efectuada en Dios. Y es por eso que Pablo nos está diciendo, porque por gracia sois salvos. Eres salvo, pero no es de ti. No es algo que tú hayas hecho. No es algo que tú hayas ocasionado. Tú no pudiste mover absolutamente, como estamos viendo en Fundamentos de la Fe, tú no hiciste absolutamente nada para que tú pudieras mover la mente de Dios y que Él te haya salvado. Absolutamente no hay nada en nosotros que nosotros pudiésemos hacer para que Dios nos haya salvado. Pablo lo que está diciendo aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ninguno de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Ahora, mi hermano, ¿por qué razón la salvación no es un premio? Mi hermano, porque si la salvación fuera un premio, sería algo que nosotros intentáramos obtener por nuestros propios méritos. Si fuera un premio, sería por mérito humano. Entonces Cristo no hubiera sido lo suficiente para que nosotros pudiésemos lograr nuestra salvación, y entonces tendría que ser un mérito humano y yo tendría que gloriarme. Porque bueno, yo hice lo posible para obtener mi salvación, entonces sería mi gloria y no la gloria de Cristo. Ahora, pero Pablo dice, volviendo a Tesalonicenses, pero Dios os ha escogido. Mis hermanos, algo que es muy importante entender aquí es que la salvación no depende de ti, en absolutamente nada. No, ni la puedes mantener por ti mismo, ¿ok? Tú no puedes mantener tu salvación por ti mismo. Aquí está el punto donde muchas personas tropiezan, porque algunos dicen, bueno, Dios me salvó, pero ahora yo tengo que mantenerme salvo. Y no funciona así. Tú no puedes cuidar tu propia salvación. Y ahorita vamos a contestar una pregunta. Porque muchas personas viven, bueno, ahora Dios me salvó, ahora esto que Dios me dio, yo lo tengo que cuidar y tengo que yo mismo mantenerme salvo. Pero quiero que piensen en esto. Si tú crees que tú puedes perder tu salvación, entonces tú crees que depende de ti conservar esa salvación. Si tú piensas, bueno, yo tengo que cuidar mi salvación,
entonces la salvación depende en que tú tienes que conservarla. Y si depende de que tú tienes que conservarla, entonces en el fondo de tu corazón también depende de que tú puedas obtener tu salvación. Ahora, y eso, mis hermanos, nos vuelve a regresar al mérito humano. Porque si en ti estuviera poder conservar tu salvación, sería mérito humano y en absolutamente no pudiera ser mérito de Dios. Ahora, la razón por la cual permanecemos fieles, mis hermanos, nosotros permanecemos fieles no para ser salvos, ¿ok? Tú no permaneces fiel al Señor, tú no te alejas del pecado, tú no permaneces en santidad para que tú seas salvo. Mi hermano, la razón por la que tú permaneces fiel, la razón por la que tú desechas el pecado, la razón por la que tú le dices no a las tentaciones es porque tú ya fuiste salvo. Vivimos en santidad, mis hermanos, no para alcanzar la salvación. Tú no vives en santidad para que tú puedas alcanzar la salvación. No. Tú vives en santidad porque ya eres salvo. Ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 6, ¿qué es lo que nos dice? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. No dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, te toca perfeccionarla a ti. No dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, ahora te toca a ti mantenerla. No. Juan capítulo 10, versículo 20, mis hermanos, versículo 27 al 30. Me gusta este pasaje de Jesús. Está hablando con, mis hermanos, está hablando con sus discípulos y también está hablando con los fariseos. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién les da vida eterna? Dios. ¿Ok? Dice, y no perecerán jamás. ¿Cuándo? Jamás. Y luego dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién las podrá arrebatar de su mano? Nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mis hermanos, la clave en este pasaje es que no perecerán jamás. Nunca. Nunca. Mis hermanos, la salvación comienza en Dios, continúa en Dios y termina en Dios. Es por eso, mis hermanos, que lo único que nosotros podemos decir es gloria a Dios. Solamente a Él puede ser la gloria. Porque, mis hermanos, Él te amó, Él te escogió, Él te llamó, Él te está transformando y Él te glorificará en aquel día. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, Pablo dice, porque a los que antes escogió, escucha bien, también los predestinó. ¿Para qué? Bueno, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, ¿qué? A estos también glorificó. Mis hermanos, la salvación comenzó en la eternidad. Tu salvación comenzó en la eternidad pasada con Dios. No por algo bueno, no porque eras guapo, no porque eras linda, no porque eras hermosa, no porque tenías un poquito de bondad en ti, porque muchas personas piensan que Dios elige a las personas porque hay un poco de bondad, poquita de bondad en ti. No. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice todo lo opuesto. Nosotros estábamos perdidos. No había absolutamente nada bueno en nosotros.
como les dije la semana pasada, nosotros le causábamos asco a Dios. Así que, hermanos, si la salvación, aquí entra el peso pastoral que Pablo quiere darnos, porque si la salvación dependiera de ti, si la salvación estuviera en tus manos, vivirías con miedo todos los días. ¿Tú le has dado tareas difíciles a tus hijos chiquitos? No a los grandes, a los chiquitos. Imagínate que le das una copa de cristal de esas caras, esas que probablemente de las más caras, y le dices que la tienen que lavar sin romperla. ¿Tú te imaginas el temor que sentiría ese niño de qué pudiera pasar si rompiera esa copa? Mi hermano, ¿vivirías todos los días preguntándote, ¿y si fallo? ¿Y si hoy no fui lo suficientemente fiel? Y no quiero que se quiten esto, no quiero que piensen que no tienen que ser fieles. Ahorita van a ver algo. ¿Y si Cristo viene y no estoy listo? Porque esas son las preguntas que muchas de las veces nosotros nos dudamos y nos preguntamos, bueno, ¿qué tal si Cristo va a punto de venir el día de hoy y yo no estoy listo? Mi hermano, por esa no es la vida que Cristo compró para ti. Porque ahorita nosotros lo leímos, lo que dice en Juan, ¿y qué fue lo que Jesús dijo? Mis ovejas no van a perecer jamás. Ahora, decía Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, algunos hermanos dirán, bueno hermano, ¿qué es lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde nos dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Bueno, mi hermano, ese es uno de los versículos que muchas de las personas malinterpretan. Muchos leen y piensan que tienen que cuidar su salvación para no perderla. Esa es la interpretación que le dan a este versículo. O muchas de las personas le dan la interpretación de que depende de uno mismo mantenerse salvo. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo en Filipenses. Primero tenemos que ver lo que el texto no dice. ¿Ok? Y lo que el texto no dice gánense su salvación. El texto tampoco está diciendo mantengan su salvación. Y el texto tampoco está diciendo eviten perder su salvación. Eso no es lo que dice el texto. La palabra clave en este versículo está en la palabra ocupaos, y que en el griego es katergasomai. Y eso significa desarrolla, lleva a la práctica, haz evidente algo que ya está dentro. Hermanos, básicamente lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le está diciendo a cada uno de los creyentes que son salvos, les está diciendo ocúpense en su profesión. Es como si la palabra salvación, la palabra ser salvo fuera una profesión. Si tú eres un bombero, mi hermano, si tú fueras un bombero, lo que yo espero de ti es que tú vayas y apagues los incendios que causa mi esposa en el bosque. No se crea. mi hijo. Mi hermano, si tú fueras un mecánico, lo que yo espero es de que cuando se descomponga un carro, tú tengas la habilidad de poder reparar ese carro. Si tú eres un carpintero, yo espero que tú puedas crear una obra maestra con la madera. Si tú eres una persona que trabaja en la construcción, yo espero que tú tengas la habilidad para construir una casa. Bueno, mis hermanos, la palabra ser salvo es como si fuera una profesión. Somos salvos, y como tú y yo somos salvos, eso requiere que nosotros vivamos en
práctica lo que nosotros fuimos a ser llamados. En otras palabras, es tu responsabilidad, porque mi hermano, una vez, yo he mirado esto en todas las profesiones. No, cuando eres bombero, o eres mecánico, o eres arquitecto, o eres que trabajas en la construcción, ¿no te quedas con lo básico? Absolutamente no. Mi hermano, un mecánico constantemente está aprendiendo los carros que están cambiando, los que trabajan en la construcción, las leyes de la ciudad cambian. Y constantemente hay nuevos cambios, nuevas cosas que aprender. Bueno, mis hermanos, todos los cristianos, todas las personas salvas, tenemos que desarrollarnos constantemente. En otras palabras, no solamente aprendemos, sino que también lo llevamos a la práctica. Hacemos evidente algo que está dentro de nosotros. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, como tienes al Espíritu Santo dentro de ti y eres una persona salva, entonces ahora tú vives como un cristiano, apartándote del pecado y viviendo en santidad. Ahora, Pablo, lo que no está en Filipenses, Pablo no está hablando de obtener salvación. Pablo está hablando de cómo expresar la salvación. Cómo tú puedes demostrar que tú eres una persona salva. Cómo tú puedes mostrar que eres una persona viviendo en la fe. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Quién obra en ti tanto el querer como el hacer? Dios. Me recuerda la oración de Pablo. Porque las cosas que quiero hacer son las que no hago. Y las cosas que no quiero hacer son las que hago. Pero Pablo en Filipenses ahí dice, Dios es quien obra el querer como el hacer. Mi hermano, tú trabajas en la obra. Tú vives como una persona responsable de la fe porque Dios está obrando en ti. ¿Y quién se lleva la gloria? Dios, no tú. ¿Ves a lo que voy? Nosotros no podemos atribuirnos las buenas obras en nosotros. Si hay algo bueno en ti, mi hermano, no eres tú, es Cristo obrando en ti. Mi hermano, tú obedeces a la palabra de Dios porque Dios te está transformando. Es como una semilla, mi hermano. Tú no creas la vida de la semilla. La semilla ya tiene vida en sí, pero esa vida tiene que crecer, tiene que desarrollarse y tiene que verse. Bueno, mi hermano, quiero darle esta ilustración. Así es la salvación. Dios pone esa vida en ti espiritual, en ti. Y ahora esa vida se manifiesta en tu manera de vivir. En cómo tú creces, en cómo te desarrollas, en cómo empiezas a florecer. Ahora, la Biblia enseña dos verdades al mismo tiempo. ¿Ok? Dios es quien salva completamente. Dios es quien salva completamente, pero el creyente es responsable de vivir conforme a esa salvación. Entonces, hermano, ¿qué significa que yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor? Bueno, mi hermano, no significa que tienes que tener miedo de perder la salvación. Significa que tú te vas a ocupar de tu salvación con reverencia. Tú te vas a ocupar de tu salvación con seriedad. Tú te vas a ocupar de tu salvación con tomar la vida cristiana en serio. No como un juego, sino con seriedad. Es decir, no tomes tu salvación a la ligera. No vivas como si no importara, porque mi hermano, no vivimos en santidad para ser salvos, ¿ok? Tú no vives en santidad para que el día de mañana si te mueres, si te mueres, a lo mejor vas a ser salvo. No. Tú vives en santidad porque ya eres salvo
Y el día que tú te mueras, tú ya vas a estar en la presencia del Señor. Ahora, la santidad no es la raíz de la salvación. La santidad es el fruto de un verdadero creyente. Una persona que vive en santidad es porque su salvación ya está en él. Y eso, mi hermano, pone un peso sobre cada uno de nosotros. Porque quizás tú te podrás estar preguntando, bueno, o a lo mejor yo no soy salvo porque no anhelo la santidad. Y como les he dicho muchas veces, mi hermano, tú puedes bautizarte, tú puedes cantar con nosotros, tú puedes tener palabras cristianas, pero puede que no seas salvo. Y ese es el motivo por el que tú y yo estamos aquí escuchando este mensaje en esta mañana. Porque, mi hermano, nuevas son sus misericordias todos los días. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Estás tú tratando de producir salvación por tus propias fuerzas, por tus propios frutos, o estás manifestando la salvación que Dios ya produjo en ti? Porque hay dos tipos de personas. Está la persona que lucha para ganar la salvación y está la persona que lucha porque ya fue salvado. Mi hermano, nosotros luchamos, y yo espero, si tú eres una persona que ha creído en el Evangelio y eres salvo, tú luchas porque ya eres salvo. No luchas para ganarte el cielo, para ganarte la gloria. No. Dios no te dice, cuida tu salvación para no perderla. Dios te dice, vive tu salvación porque yo ya la aseguré. Hermanos, quiero que tú entiendas que tu salvación no está colgando de tu fidelidad. Porque hay personas que pueden decir, bueno, entre más fiel yo permanezco al Señor, probablemente yo sea salvo cuando yo muera. No, tu salvación está sostenida de la fidelidad de Dios. Ahora, ¿por qué eso cambia todo? Porque si tú estás confiado en que tu salvación está en la fidelidad de Dios, bueno, ya no vives con ansiedad. El otro, vives con confianza. Vives tratando de ganar algo, sino ya es tuyo y lo cuidas. Vives respondiendo en gratitud. Y Pablo dice, damos gracias a Dios, en el versículo 13 de 2 Tesalonicenses. ¿Por qué damos gracias a Dios? Bueno, mi hermano, porque esto no lo hicimos nosotros. Esto lo hizo Dios. Dice Pablo, hermanos amados por el Señor. No dice hermanos que se ganaron el amor de Dios. Dice hermanos amados por el Señor. Mis hermanos, la salvación no es un premio que se gana. No es algo que se mantiene por esfuerzo humano. Es una obra soberana de Dios desde el principio hasta el final. Y por eso, mi hermano, no tienes que vivir inseguro, no tienes que vivir como una persona débil. Puedes vivir firme porque tu salvación descansa completamente en Dios. John MacArthur decía lo siguiente: la salvación no es una respuesta humana que inicia el proceso, es una obra divina que lo origina. Mis hermanos, si alguien ha entendido mal lo que acabamos de decir, una persona podría pensar, bueno, entonces mi salvación es segura, puedo vivir como quiera. Pero eso no es lo que Pablo está enseñando. No, porque la misma salvación que Dios inicia en cada uno de nosotros, también
transforma. La misma gracia que nos escoge a nosotros también nos cambia. Segunda de Corintios, capítulo 5, Pablo nos dice que ahora en Cristo somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Ahora, la misma obra, mis hermanos, que comenzó en la eternidad pasada, se hace visible en tu vida diaria. Y eso es exactamente lo que Pablo nos muestra en la segunda parte del versículo 13. Mira lo que dice en el versículo 13 ahí mismo. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Hermanos, no solamente te salvó del juicio eterno, te salva del pecado. Hay personas que solamente quieren a Cristo para salvarlos del juicio eterno, pero no quieren a Cristo para ser salvados de su pecado. Y algo que tenemos que entender es que cuando nosotros somos salvos, no solamente somos salvos del juicio eterno, también somos salvos de nuestro pecado. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí. No solamente nos libra de la condenación, sino que nos transforma desde adentro. Así que quiero que escuchen esto con claridad. Si Dios te ha salvado, Dios te está santificando. Si no hay transformación en tu vida, tenemos que cuestionar si hubo salvación. Ahora, veamos el segundo aspecto de esta salvación. Mira lo que dice ahí. Versículo 13. Mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Mis hermanos, aquí vemos cómo esa elección se hace visible de dos maneras. La número uno es la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo trabaja en tu interior, en la vida de cada uno de nosotros. Te aparta del pecado y produce una nueva vida en ti. Ahora, no es que seas una persona perfecta, pero lo que sí va a haber en ti, va a haber una transformación constante. Una transformación creciente. Y luego dice Pablo, la segunda, fe en la verdad. Esto es un contraste directo con lo que Pablo nos había mencionado en los versículos anteriores del capítulo 2. Ellos creyeron la mentira, pero ¿tú qué? Tú crees la verdad. Ellos rechazaron el evangelio, pero ¿qué hiciste tú? Tú lo abrazaste. Y hermanos, la fe verdadera no es solamente información, es una convicción que transforma a cada uno de nosotros. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Mi hermano, ¿qué tan importante es eso? Bueno, mi hermano, porque mira lo que dice el versículo 14. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ese es el momento en que todo, pudiéramos decirle, podríamos pensar, se une. Un día escuchaste el evangelio, ¿ok? Pero no fue un mensaje cualquiera. No fue cualquier mensaje, fue un llamado de Dios. No solamente oíste, sino que tú fuiste llamado. Tú fuiste traído. Como dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también que Él llamó. Mis hermanos, este llamado que hace Dios no falla en absolutamente. Y mis hermanos, hasta ahora nosotros hemos visto algo glorioso. Dios te escogió desde el principio, Dios te está santificando, pero ahora cuando Pablo nos muestra
¿Cómo esa salvación llega a tu vida? ¿Cómo es que tú llegaste a ser salvo? Bueno, Él te tuvo que llamar. La salvación, mis hermanos, y aquí quiero poner un gran peso en la vida de cada uno de ustedes, porque la salvación no solamente fue que Dios te había elegido en la eternidad pasada, no, sino que llega un momento en tu vida, un día específico, llega a una ocasión donde escuchaste el Evangelio y tú tuviste que responder. El medio que Dios usa. ¿Cuál es ese medio que Dios usa para que las personas vengan a Cristo? Bueno, Pablo dice, mediante el Evangelio. Mediante nuestro Evangelio. Mis hermanos, quiero que tengan algo en cuenta. Una vez me preguntaba una persona, me decía que si una persona no escuchaba el Evangelio, esa persona sería condenada al infierno. Yo le dije, sí. Una persona que no escucha el Evangelio es condenada al infierno. ¿Por qué razón, hermano? Bueno, porque mi hermano, ¿qué es lo que nos da vida? El Evangelio de Dios es el medio que Dios usa para llamarnos a nosotros. No por emociones, no por experiencias, no por tradiciones religiosas, por el Evangelio. Y aquí, mis hermanos, es donde tenemos que decir algo muy importante. Toda persona que ha sido salva tuvo que escuchar el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y mis hermanos, esto es serio. Nadie se salva sin el Evangelio. Absolutamente no se puede salvar una persona del juicio eterno de Dios si no escucha el Evangelio. Nadie cree, nadie va a poder creer si no escucha el Evangelio. Nadie va a poder responder si no se le predica el Evangelio. Y aquí es, mis hermanos, donde muchas personas se confunden, porque muchas personas dicen, bueno, si Dios ya escogió y si Dios ya tiene a sus escogidos, entonces no hace falta predicar. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. No. Dios, mis hermanos, ordena el fin, quién será salvo, pero también Dios ordena el medio por el cual estas personas tienen que ser salvas. Y el medio para que estas personas sean salvas es que tienen que escuchar el Evangelio. Es decir, Dios decidió salvar, pero Él decidió hacerlo por medio de la predicación. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque si tú eres salvo, si tú has creído al Evangelio, esto pone una responsabilidad sobre ti. ¿Qué responsabilidad, hermano, sobre mí ha puesto? Bueno, que cada persona, cada creyente es responsable de compartir las buenas noticias. No solamente el pastor, cada creyente, cada persona que ha sido llamado a ser salvo, tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio. Mi hermano, cada persona es responsable de escuchar el Evangelio. Cada persona es responsable de responder al Evangelio. Cada persona es responsable de creer en el Evangelio. Y Hechos 17, versículo 30 dice, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mis hermanos, el Evangelio no es solamente una invitación. El Evangelio es un mandato. Y aquí viene, mis hermanos, porque si Dios usa el Evangelio para salvar, entonces tú y yo tenemos que predicarlo. ¿Cómo irán si no hay quien les hable? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Esto no es opcional.
Mi hermano, esto no es una opción para ti o para mí. Nosotros no podemos caminar, nosotros no podemos vivir pensando, bueno, que sea Dios el que obre. No, 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 no. Dios nos dio una responsabilidad a ti y a mí. Y esa responsabilidad es de ir y predicar el evangelio. Ahora, no puedes decir, bueno, si Dios quiere salvarlo, se lo hará. Porque Dios ya dijo cómo lo hará, por medio, mis hermanos, del evangelio que tú proclamas. Dios va a salvar a las personas por medio del evangelio que tú proclamas. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cómo compartes el evangelio? ¿A quién le hablas de Cristo? ¿O simplemente estás esperando que Dios haga algo cuando Él quiere hacerlo a través de ti? Mi hermano, Dios te escogió. Dios te llamó. Pero Dios te llamó por medio del evangelio. Y así como alguien te habló a ti, ahora tú tienes que hablar a otros el evangelio. Porque al final, mis hermanos, al final, los escogidos escucharán, mis ovejas oyen mi voz, los llamados responderán y los salvados glorificarán a Cristo. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, por medio del evangelio. Mira lo que dice el versículo 14. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo quiero que tú mires esto. Y yo quiero que tú mires el peso que tú y yo tenemos. Porque en ocasiones pudiéramos pensar, bueno, esa responsabilidad solamente le concierne a los líderes de la congregación. No, 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 mi hermano. Esa responsabilidad es sobre cada uno de nosotros. La carta a los tesalonicenses fue una exhortación para cada uno de los miembros que estaban ahí. Y ahora, mi hermano, nosotros entendemos que la salvación no se pierde porque depende de la fidelidad de Dios, pero también hemos entendido que esa misma santidad me lleva a ocuparme esa misma salvación me lleva a ocuparme en mi santidad. Y en respuesta a eso, ahora yo tengo que proclamar el evangelio. Tú, yo, todos nosotros. Ahora, ¿por qué es esto glorioso? Bueno, mi hermano, porque a diferencia de los versículos anteriores, aquellas personas van a ser condenadas. Y Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, pero nosotros, a diferencia de aquellas personas que van a ser condenadas, nosotros no. Nosotros no. Nosotros debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día, cuando tengamos parte de aquella gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amoroso Padre,